televisión, la radio, si leen los periódicos, si ven noticias en internet, van a ver una amplia gama de situaciones, de dificultades, de problemas que comienzan a pasar en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de investigación, hay mucha gente que habla acerca de la vacuna peruana, de las vacunas del extranjero, habla también de los dilemas éticos que pueden comenzar a aparecer en estas circunstancias. También la gente que se expresa en los medios de comunicación, ha hablado sobre ciertas situaciones que se presentan en los hospitales. ¿Por qué le dan o no a ciertas personas las camas UCI? ¿Por qué la gente espera fuera? ¿Por qué a veces no se paga a los médicos y enfermeros como se debe? ¿Por qué a veces se prioriza a esto sobre otros profesionales de salud cuando hay que evacuarlos o no? Y todos estos tienen alguna relación no solo con nuestro ejercicio, sino también con aspectos éticos. Y si bien en estos tiempos no ha saltado mucho todavía la situación del ejercicio de los comités éticos e investigación y los comités de ética intrahospitalaria, en el futuro, las acciones que estos están haciendo se van a observar con mayor tiempo y mayor claridad. Vamos a ver entonces algunas cosas respecto a estos comités. Entonces, una curiosidad, ¿alguno de ustedes ha tenido que presentar un proyecto de investigación en algún momento? ¿Ninguno? Bueno, les comento, ¿no? En el hospital es frecuente que nos envíen proyectos de investigación y todos tienen que pasar por la revisión del comité de ética. Y en ocasiones, algunos médicos, por su acción o por lo que están haciendo, por algunas actividades, piden la intervención de un comité de ética hospitalaria. Es una situación que van a ver ustedes con gran frecuencia durante el ejercicio de la carrera. Entonces, vamos a ver primero cómo es que nosotros comenzamos a pensar que esto era necesario, que era importante y que teníamos que comenzar a hacerlo. Y vamos a ver. ¿Dónde estamos? Vamos a comenzar acá a ver, a revisar. Uy, cerrar. Vamos a ver. Un ratito. Presentar ahora. Ajá, ya. Vamos a ir al principio. Oh, un minuto mientras conecto todo esto. Presentar ahora. ¿Dónde estás? Una ventana. Uy, ya. Ujú. A ver, ¿dónde estamos? Hay algunos problemas. Me dicen que tengo que. Ya. Diseño automático. Ya, un minuto nada más. A veces ocurren cosas que no nos permiten entrar con la rapidez que necesitamos. Una ventana. Ujú. Aló. Disculpa. Ujú. Ah, a ver. Ujú. Vamos a ver. Tengo una dificultad. Dicen que no puedo presentar pantalla, pero tengo que hacerlo. A ver, Isabel, verifica, porque creo que sí está activada la función. Ahora La sí. técnica. A ver, un ratito. Presentar una ventana. Mm.
Dice, tu pantalla no se puede compartir, debes dar permiso si quieres compartir la pantalla. Debo haber apretado un botón de forma inadecuada. A ver. Vuelvo a intentar con toda tu pantalla. Y sigue diciendo que no puedo compartirla. Ya. Permíteme Sí, por favor. verificar. Voy a cerrar esto. Y sigo intentando. A veces nos ocurre, de vez en cuando tenemos alguna dificultad y puede ocurrir en medio de esta vida. Recuerdo un colega que 5 minutos antes de su presentación en un Congreso Mundial está desesperado lidiando con lo que ustedes no han conocido, con un disquete cuyo archivo no se abría. Y bueno, es una presentación de categoría mundial. Eso da ciertos problemas y angustia en ocasiones. Vamos a ver. A ver, ¿qué aparece acá? Ya. Ya. Sigue ocurriendo lo mismo. A ver, permisos. Un minuto. Un minuto mientras. Dios mío. Dame un minuto, Isabel, voy a verificarlo desde mi Ok, listo, computadora. gracias. Por si acaso, envíame tu presentación a mi correo Ya. o al WhatsApp para ir bajando. Sí, problema. A ver, vamos a ver. Entonces, menos mal siempre hay una forma de hacer todo más rápido. Y podemos ir comenzando de otra manera. Ujú. Ya. Vamos a ver. Ujú. ¿Me lo enviaste el correo, Isabel? ¿Perdón? Envíame por si acaso tu presentación al correo. Si yo no pudiese arreglarlo, entonces yo voy a pasar tu presentación. Ya, gracias. Le estoy enviando ahorita, le estoy abriendo, le estoy viendo que se abre el WhatsApp para pasarlo por ahí y también por correo. Ujú. Correo. Ya. Ujú. A ver, vamos a ver acá. ¿Cómo es?
Sí, estoy aquí en el... Te envié la presentación por WhatsApp. Y... Correcto. Por el correo envíamelo, el correo institucional, y yo ya lo voy a pasar aquí. no hay problema. Vamos a ver. Todo eso ocurre. Y veamos acá. Verifiquemos nuevamente si se puede presentar. Sigue apareciendo como que niego el permiso. Bueno. Ya. Drive. Ya. Envíamelo, por favor, el correo. Ya me llegó, ya me llegó. Sí, ya llegó. Aquí. Ahí listo. A ver. Por si acaso. Una nueva versión acá. Envíamelo el correo, por favor. Ya lo tengo, ya estoy bajándolo. Ya lo voy a proyectar. Ok, ya listo. Dame 30 segundos. Igual estoy pasando por acá. Vamos a editar y enviar. Igual está por el correo institucional también. Bueno. Vamos a ir viendo de todas maneras. Recuerden que había una época en la cual se establecía que todos los colegas trabajaban de buena fe, ¿no es cierto? Trabajaban de buena fe, comenzaban a hacer el ejercicio según lo que se pensaba que era correcto e hipocrático, ¿no? Pero en esa situación recuerdan que también la época anterior a fines de 1800, inicios de 1900, era una época en la cual el paternalismo médico pues era enorme, abundante, y era la fuerza predominante en los hospitales. Se suponía que lo que hacía el médico estaba automáticamente bien hecho. Se suponía que de todas maneras nosotros obrábamos según los principios hipocráticos del bien, el bienestar y todo lo demás. Pero en ocasiones nos tomábamos la atribución de decidir acerca del paciente. Sabíamos más, conocíamos más, por lo tanto podíamos tener el derecho de hablar y decidir acerca del destino de la operación del paciente. Por ejemplo, una de las observaciones clásicas que se hace sobre las operaciones que se indicaban, las situaciones que habían, las
Inclusive algunos grandes logros de la humanidad que se han conseguido, se conseguían a través de actos de imposición, en los cuales los sujetos de experimentación pensaban que estaba esto bien hecho y era adecuado, pero, no siempre se ponía el cuidado necesario en investigar sobre ellos. Inclusive a veces se hablaba sobre gente que era inoculada, era forzada o era operada en contra de su voluntad. Claudia Arnott comenzaba, por ejemplo, a rebelarse contra esas situaciones, ¿no? Y comenzaba a escribir algunas cosas, ¿no? Isabel, ya está tu presentación. Me avisa nomás Claro, para que yo te la pase. sí, debido a esas indicaciones, debido a esas situaciones en las que se vio como necesario e importante e imprescindible respetar los derechos de la gente que era atendida por médicos y que participaba en investigación de forma eh, no siempre voluntaria, entonces es que se vio la necesidad de crear no solo personas, sino grupos humanos que debían respaldar los derechos de los pacientes. Esto se vio fortalecido pues, por circunstancias históricas en las cuales se comenzaba a trabajar sobre la importancia de respetar los derechos humanos y los derechos sociales de ellos. Por ejemplo, la primera, por favor, es pasar la presentación. Es la siguiente, por favor. Entonces, aparece una frase muy interesante de un investigador. La siguiente, por favor, Juan Carlos. Vale. Juan Carlos, si puedes pasar la siguiente. O no quiere pasar. Ya. Hay investigadores, por ejemplo, como Claude Bernard, que insistían, por ejemplo, sobre la necesidad de hablar sobre, sobre esto y de proteger al paciente, ¿no? Pero también de proteger y poner ciertos lineamientos de la investigación. Él decía, por ejemplo, que el principio de moralidad médica, y cito textualmente, el principio de moralidad médica y quirúrgica consiste, pues, en no practicar jamás sobre un hombre, sobre un ser humano, una experiencia que no pueda más que serle nociva en un grado cualquiera, aunque el resultado puede interesar mucho a la ciencia, es decir, a la salud de los demás, a ninguno, a nadie. No se puede hacer alguna intervención que pueda ocasionarle ningún daño, aun si yo pienso paternalistamente que esto puede salvar o influir en beneficios para muchas más personas, ¿no? Pero esto no impide que la persona eh, sea a veces abusada, ¿no? El fisiólogo Claude Bernard, en la introducción al estudio de la medicina experimental, en el 65, dice, ante todo, ¿existe el derecho de practicar experiencias y vivisecciones sobre el hombre? Recuerden que en esa época se podía hacer cosas como estas, ¿no? Todos los días el médico hace experiencias terapéuticas sobre sus enfermos y todos los días el cirujano hace vivisecciones, recuerden que se hacían operaciones. Se puede pues experimentar sobre el hombre, pero dentro de qué límites, ¿no? Y los límites son los propuestos en la lámina anterior. Los límites son aquellos en los cuales las personas no van a experimentar un beneficio en sí mismas o ven dañados sus derechos y su capacidad de pronunciarse sobre los mismos, ¿no? Por más que la intención sea buena, hay límites sobre lo que se hace sobre los sujetos de experimentación. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la situación? Si bien acá ya Bernard y otras personas comienzan a hablar sobre la necesidad, la importancia y otras cosas que se necesitan acerca del respeto a los derechos de los seres humanos, recuerden que todavía en esta época, antes de los finales del siglo XIX, inicios del XX, todavía era el médico quien decidía qué debía hacerse en la práctica clínica y en la experimentación. Todavía nosotros éramos amos y señores de las salas y nosotros con un dedo podíamos decidir quién se operaba, quién no y por qué. Y el paciente y el personal alrededor no tenía mucho que decir, ¿no? El sujeto sobre el que se hacía una experimentación, se hacía una técnica nueva, algo más, no era consultado. Generalmente se le llevaba a la sala y bueno, ahí se le informaba de que tenía que hacerse. A más se le informaba de lo que debía hacerse 1 o 2 días antes y nada más, ¿no? Y no se tenían en cuenta los principios de autonomía que ahora son tan importantes y tan respetados, ¿no?, en la ética. En ese sentido, Carrión marca un hito importante, ¿no? Ponía al investigador como el propio sujeto de la experimentación, no tenía el derecho, o él pensaba que no había derecho, o que era mejor, un experimento era mucho más seguro, mucho más importante si el propio investigador participaba como sujeto y cargaba
con los riesgos y también con los beneficios potenciales de la investigación, ¿no? Y como otro ejemplo, esa situación en la cual nosotros decidíamos sobre los otros, recuerden lo que ahora está en debate en todo el mundo, ¿no? Lo de la vacuna o sobre el COVID, ¿no? Nosotros le debemos la vacuna a Jenner, pero tenía también problemas éticos. Curiosamente, Jenner hace toda la investigación acerca de la vacuna, el razonamiento acerca de la utilidad, los beneficios y la forma de administración, y el primer inoculado es el hijito de una persona que está a su servicio. ¿Mm? Se supone que le habrá pedido algún permiso formal, ¿no? Pero al niño no le consultó. El niño no entendía las implicancias de la vacuna, ¿no? Dicho sea de paso, también su nombre se ha perdido, o no se menciona con tanta frecuencia. A pesar de ello, la vacuna constituye un hito importante para la salud pública. Sin embargo, debemos tener cuidado con esas situaciones. Después ya de los descubrimientos de los horrores de los campos nazis de experimentación y de los juicios de Nuremberg, comienza ya a movilizarse toda una corriente en pro de la protección de los derechos de los sujetos de experimentación y de los sujetos en tratamiento hospitalario, ¿no? Y un hito muy importante de investigación es el que ocurre en octubre del 48, en el que un artículo publicado en el British Medical Journal revela la efectividad de la estreptomicina en el tratamiento de su tuberculosis. Es el primer ensayo en el que un comité, no solo un investigador, se hace responsable de todo el diseño e incluso de la parte ética. Y esto lo llamaron el Medical Research Council, ¿no? Y el diseño estuvo a cargo de una persona que por esto obtuvo el título de Sir, Austin Broadhill, un estadístico, metodólogo y epidemiólogo que se preocupó de diseñar todos los detalles con una investigación aleatorizada. Sin embargo, el modelo paternalista, tanto de investigación como de intervención hospitalaria, estaba tan metida en la mente de la gente, en la que suponíamos que bastaba con nuestra intención de ser bien, que a pesar de esto se presentaba cierta resistencia encubierta, ¿no? Se ponían los protocolos como adecuados, pero no siempre se cumplía con esto. Y esto lo destapa un caballero, un colega llamado Henry Beecher, un anestesiólogo y profesor de Harvard. Dicen que nunca le rehuyó una buena pelea, al menos en cuanto a investigación, en cuanto a verbalización, y él observó varios artículos, hizo una revisión de varios de ellos sobre los problemas éticos que se presentaban y publicó un artículo también en el New England Journal of Medicine que se llamaba Ethics and Clinical Research, ¿no? Y revisó 50 investigaciones en Estados Unidos y que habían sido publicadas, pero que no cumplían estándares éticos válidos. ¿Cómo pasaron? ¿Quién las revisó? Parece que nadie, o simplemente esto se obvió durante la publicación, ¿no? Y comentaba las 22 más interesantes y más problemáticas que habían aparecido en publicaciones tan importantes como el mismo New England, como el JAMA, como el Lancet. Imagínense, chicos, habían pasado por los filtros de investigación, no solo los colegas y las situaciones y las instituciones en las que participaban tenían problemas para enjuiciar esto desde el punto de vista ético, sino también las publicaciones, o perdón, las revistas que los acogían, ¿no? ¿Y cuál era una de las cosas más interesantes? ¿En qué se da incidencia a partir de los juicios en Nuremberg y todo el avance ético? El consentimiento informado. Una perla de estas situaciones. Solo 2 de estos artículos registraban la presencia de un consentimiento informado como parte del protocolo de investigación. O sea, en el resto tal vez se le había pedido, pero nada más. ¿No es cierto? ¿No? Y otro obstáculo que a veces se presenta para el ejercicio ético, tanto en los hospitales como en la investigación, es el conocimiento formal acerca de la ética y la bioética, ¿no? No existe o existe de modo muy somero en ciertas circunstancias. Y existe esta formación más en el nivel de pregrado y se da mucho más para los médicos, poco para el resto de personal, para enfermeros, para obstetrices, eh, para farmacéuticos, etcétera, y casi nada para el público. Por eso a veces el público reclama ciertas cosas como valederas y no conoce mucho de las razones éticas para las cuales se llegan a ciertas decisiones, ¿no? Y desgraciadamente
estos cursos de ética o estos alcances sobre bioética se dan generalmente en el pregrado y se esperan que se mantengan, pero no se refuerza en el posgrado, ya se llama la residencia o los estudios de maestría y doctorado, ¿no? Y una perlita de repente que les alcanzamos por ahí. Un estudio que se hizo en residentes españoles de pediatría reveló algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que más de la mitad daba en cuanto al consentimiento informado mayor importancia a la firma de la ficha de consentimiento que a la redacción de adecuada y a la presencia de esto en la historia clínica como una especie de salvaguarda para problemas legales y de responsabilidad civil. Aún a pesar de que los pediatras necesitan conocer muchos aspectos acerca de los conceptos de calidad de vida ligados a la pediatría, solo menos del 30% conocía, perdón, menos del 70% conocía esas situaciones de forma adecuada. 29.1% conocía esto de forma muy deficiente, por así decirlo. Y cuando se les hizo una encuesta, 23.8 de ellos no conocía los elementos considerados de forma adecuada y ética del análisis de casos clínicos, ¿no? Por ejemplo, el enmascaramiento del paciente, la reserva de ciertos datos, etcétera, etcétera. Y más del 25% no reconoció la implicación ética del principio de la justicia distributiva, cuestión muy importante ahora, por ejemplo, en la cual se tienen que priorizar recursos y destinar algunos a ciertas circunstancias y otras no. La siguiente, por favor, ¿no? Entonces, cursos como estos realmente son importantes, pero necesitan reforzamiento. Y después, la OPS y la OMS también comienzan a reforzar la necesidad de cubrir estos espacios y estos vacíos, ¿no? Y cuando la OPS acuña el término de o la frase de investigación para la salud, establece que la finalidad de la investigación es para obtener mejoría para la población y sin dañar a los sujetos de investigación. Pero también que cuando uno investiga, la investigación debe ser abierta a muchas disciplinas. Por lo tanto, todas las disciplinas necesitan conocer elementos de ética y de bioética, ¿no? Y no solo los médicos, enfermeros, profesionales implicados en esto, sino también los participantes, es decir, la comunidad en general y los que supuestamente se van a beneficiar de esto mismo, ¿no? Por ejemplo, una vez hubo un comité de ética al cual se presentó un caso de una intervención sobre una investigación que se veía sobre jovencitas que habían sufrido abuso sexual, ¿no? Y dentro del comité se presentó la objeción de parte de una ciudadana que participaba de él, en la que eh, ponía como cuestión ética cuál iba a ser la respuesta en el caso de que se reviviera algún trauma, y se tuvo que rediseñar la investigación. Otro problema son las realidades de la vida hospitalaria, ¿no? Que se han vuelto más complicadas todavía desde que apareció el asunto de la pandemia. La relación clínica entre los pacientes, los colegas, las personas que participan también como los técnicos y los enfermeros, y los casos que se presentan, las situaciones de vida o muerte o las situaciones de pérdida de funciones y la comunicación con los familiares pueden hacer que la vida pueda ser muy complicada dentro de un hospital. Y en ocasiones, como ustedes van a observar en la presentación de casos clínicos, la vida puede ser sumamente complicada. Y hay muchas respuestas a veces para una sola pregunta. Hay muchos puntos de vista. Conservar o no conservar, desconectar a alguien o no, a quién priorizo en la sala de UCI, a quién le doy un respirador y a quién no. Hay muchas situaciones en las cuales hay intervinientes inclusive fuera de la vida del hospital, como por ejemplo los periodistas, las asociaciones de pacientes, etcétera, ¿no? Y en estos días, más que en otros, se observa a la luz pública que la toma de decisiones puede ser muy difícil y muy complicada, ¿no? Debido al pronóstico de los casos, a quién puede salir o quién no en cada circunstancia, a cuáles son los objetivos terapéuticos, curar, conservar, prolongar, rescatar alguna vida más que otras. El uso de la tecnología, a quién le doy un respirador, a quién no, por qué, en qué situaciones, cuándo inicio reclutamiento alveolar, cuándo
debo esperar, cuánto debo sedar a un paciente, cuánto no. El choque con los deseos del paciente, ¿no? Cuánta gente a veces ha pedido, impuesto de varias maneras que se le dé una cama UCI a alguien, cuánta gente ha ido, por ejemplo, al Congreso a hablar con el presidente y otros para pedir por su paciente y se choca con la realidad de que hay cientos de pacientes pidiendo lo mismo y a cuál priorizo dentro de todo eso, ¿no? Frente a una realidad en la cual los recursos siempre son escasos y poco disponibles, ¿no? Y cuánto se ha priorizado a veces la atención, se ha enfocado en los respiradores y en las camas UCI, cuando en realidad no se ha priorizado lo que se debió hacer desde el inicio, que es la atención de primer nivel de salud, ¿no? Ante esto, los médicos y los familiares están siempre en problemas, ¿no? ¿Por cuándo, hasta cuándo llego a limitar los esfuerzos terapéuticos? ¿Cuándo le digo a alguien, hasta aquí nomás, ya no consigo más y solo consigo el sufrimiento del paciente y del cuerpo enfermo? ¿Hasta cuándo me limito para no caer en la obstinación o el esfuerzo del encarnizamiento terapéutico, ¿no? Como una residente hace muchos años en Lima, en un hospital de Lima, en el que esta persona se vanagloriaba de que en su guardia no había un gol. Gol es el eufemismo que se usa para decir muerte. Y esta persona era capaz de hacer lo que sea con tal de que una persona no falleciera en su guardia, lo cual coincidirán ustedes conmigo en que era dañino y malo, ¿no? La presencia también de testamentos vitales que indican no resucitación, no avanzar más allá de cierto límite, no seguir con ciertas maniobras, las priorizaciones según objetivos, por ejemplo, no es lo mismo entre dos personas con iguales derechos, por ejemplo, eh, a veces se prefiere al que tiene de repente mayores responsabilidades, mayor cantidad de familia, de carga, ciertos profesionales, ciertos cerebros privilegiados, por ejemplo, detrás de otros, ¿no? Y eso también conlleva a decisiones muy difíciles y que a veces también eh, cargan la vida del hospital. La siguiente, por favor. Entonces, la vida se ha hecho muy complicada y dentro de esto hay cuestionamientos éticos a la ética personal y a la ética del grupo, ¿no? ¿Cómo podemos vigilar el cumplimiento de todos los estándares éticos de forma adecuada, ¿no? Conocimiento de la normativa, el conocimiento individual que todos tenemos, la consulta rápida, la consulta con todos, y también dentro del hospital, como a veces uno no es mago y no conoce todo y a veces varias cabezas ayudan a reflexionar mejor que una, podemos consultar acerca de la práctica clínica habitual a los comités de ética hospitalarios. Y si tenemos una investigación que nos parece una buena idea, pero no siempre estamos seguros de conocer todo, acudimos a los comités de ética e investigación. Ambos comités trabajan en realidades que se cruzan, no siempre siguen el mismo carril, pero en algún momento se pueden topar. Recuerden que los comités éticos de investigación trabajan y autorizan las investigaciones y hacen seguimiento a los proyectos de la investigación en seres humanos, de los cuales se habla ampliamente en este tiempo, ¿no? Y las resoluciones que toman son vinculantes, a diferencia de lo que ocurre en los comités de ética asistencial, que son consultivos y más de orientación, educación a quienes solicitan sus servicios, médicos, trabajadores de salud y pacientes, ¿no? Suelen más educar y buscar consensos. La siguiente, por favor. Vamos a empezar entonces a observar a qué ocurre con los comités institucionales de ética e investigación, que en estos tiempos en los cuales se proponen vacunas y otras cosas más, son necesarios y están a veces en el ojo de la tormenta o en medio de él. ¿Qué dicen los comités institucionales de ética e investigación? ¿No? La siguiente, por favor. Para empezar, recordemos lo que nos dice el mismo Instituto Nacional de Salud, y cito literalmente: son un grupo de individuos organizados y reconocidos que llevan adelante la revisión y aprobación o emiten opinión favorable o es no favorable acerca de un protocolo de estudio, un protocolo de investigación. La capacidad del investigador o del grupo de investigadores para llevarlo a cabo
y lo adecuado de las instalaciones, los métodos y el material que se usarán al obtener y documentar el consentimiento informado de los participantes en una investigación. No tiene fines de lucro, pero podrá cobrar una tarifa destinada a cubrir sus costos operativos, lo que llaman una dieta, ¿no? En ciertas circunstancias para poder ayudar a su desplazamiento. Recuerden que estas personas no siempre trabajan para una institución, sino que a veces son convocadas dentro de la misma comunidad en la cual se van a realizar esas circunstancias. La siguiente, por favor. Y generalmente evalúa varios tipos de ensayos, por ejemplo, los ensayos clínicos, los estudios epidemiológicos, las investigaciones sobre registros médicos, sobre las historias, las fichas que se llenan en ocasiones, otra información de carácter personal, ¿no? La investigación también en muestras biológicas, las investigaciones que se hacen también en ciencias sociales, que siguen a veces más investigaciones de corte cualitativo más que cuantitativo, que es el que solemos ver con más frecuencia, ¿no? También sobre los sistemas que permiten la investigación sobre la idoneidad y la presencia de estos y la implementación de las investigaciones, ¿no? Para ver si realmente estas cumplen con lo adecuado o no. La siguiente, por favor. ¿Qué más? Aquí hay dos paradigmas diferentes, ¿no? De investigación. El primero, a la izquierda, es Mengele, tristemente conocido por ustedes por los experimentos, pseudo experimentos muchas veces que se hacía en los campos de concentración. Y a la derecha, el que hizo, les mencioné el doctor, que fue el autor del primer protocolo de investigación que se hizo en 1948, ¿no? Con todas las de la ley, presentando consentimientos informados y con todos los reconocimientos, dos hitos realmente, el primero oscuro y el segundo luminoso en cuanto a la investigación y a la participación de un comité para tomar decisiones adecuadas sobre la investigación y sobre los sujetos de investigación. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente, por favor, Juan Carlos. Entonces, observamos acá que hay saltos cuantitativos acerca de la presencia de los comités de investigación. ¿Y cuáles son las actividades que ejercen estos? Primero, acciones de protección. ¿Qué protegen? Los derechos, la vida de los sujetos de investigación, la integridad, su salud, la intimidad también, la dignidad de los sujetos de investigación y el bienestar, cuestión importante de quienes participan en una investigación, que estos no sean dañados en lo posible, que estos puedan ser cuidados, tratados de forma digna y que la investigación esté diseñada para minimizar los riesgos que puedan correr. El tratamiento adecuado también de los aspectos éticos y legales en los protocolos. Se busca que el estándar de aplicación de esto sea tan importante como el diseño metodológico, como las pruebas que se usan, como la conservación, ¿no? Y que estos sean tratados como un indicador de la calidad de estas circunstancias, ¿no? Y que a través de ellos se garantiza que la investigación responda a los intereses y las necesidades de la ciudadanía y no a la vanidad de un solo investigador como Mengele, ¿no? Que eso realmente sea importante. La investigación sobre la streptomicina marcó un boom sobre la vida de mucha gente. Recuerden que hasta entonces de estar enfermo de tuberculosis era una condena casi segura a la limitación y en muchas ocasiones a la muerte, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, también hace actividades de evaluación y vigilancia. Puede aprobar o desaprobar protocolos. Y las personas que presentan un protocolo de investigación para la evaluación ante un comité tienen que hacer las revisiones adecuadas según las objeciones que se presenten o tienen que retirarlos también. Por ejemplo, como les decía, en esta ocasión una dama de la comunidad fue la que presentó una objeción acerca del tratamiento de unas niñas que iban a ser investigadas acerca de abuso sexual porque pensaba, si al preguntarles acerca de esto,
esas niñas comienzan a tener recuerdos y comienzan a sufrir, ¿qué se va a hacer con ellas, no? Se les tiene que ofrecer algún tipo de apoyo, algún tipo de rescate, y eso no estaba contemplado en el protocolo, y tuvieron que rehacerlo para poder introducir esas circunstancias. También se orienta al investigador sobre los aspectos éticos en la investigación. El investigador va a hacer cosas que sean adecuadas y correctas según buena fe, según lo que piensa, pero, a veces necesita revisar algunos aspectos formales y no tan formales o cosas que no se habían contemplado, y el comité se los puede ayudar y puede refrescar. También debe supervisar el cumplimiento, el anterior por favor todavía, el cumplimiento de las investigaciones y de los compromisos, la anterior por favor, que se había hecho sobre estos protocolos, ¿no? Coordina también con otros CI del sector público y privado, no solo en los casos de los multicéntricos, sino también establecer nuevas normas, cuestiones seguras. La anterior, está bien. Promueve también reuniones con otros CI para consensuar criterios para el mejor funcionamiento, lo que es importante. Desarrolla actividades de investigación y de capacitación y propone documentos normativos dentro de su área de competencia, ¿no? Y muchas veces dicen que lo que no se escribe no existe, ¿no? Y la proposición de documentos acerca de la investigación ética es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no solo son guías, sino también son consultables por varias personas, ¿no? No necesariamente uno puede encontrar a todos los miembros del comité todo el tiempo para poder recibir pues una charlita sobre cuestiones éticas, pero si yo tengo documentos escritos, me sirven para dos cosas. Uno, para consultarlos, leerlos y revisar paso a paso en mi investigación, pero también para respaldarme en ciertas circunstancias que se me acusa de haber actuado inadecuadamente. La siguiente, por favor. Ahora sí. Este caballero, Sir Richard Doll, eh, fue investigador acerca de los efectos deleterios del fumar en Inglaterra, ¿no es cierto? Y lo nombraron Sir justamente por la investigación que hizo sobre los efectos dañinos y la aparición de cáncer de pulmón, pero también por sus esfuerzos por eh, mostrar en Inglaterra y después al mundo las situaciones que se presentaban. El primer obstáculo que presentó Sir Richard Doll, perdón, que tuvo Sir Richard Doll, fue curiosamente eh, de su propia jefatura. Su propia jefatura y el propio comité que revisó la investigación que había hecho Sir Richard Doll sobre la relación entre el fumar y el cáncer de pulmón, había establecido que los resultados eran solo aplicables a la muestra que él tenía. Eh, no sabemos, y a veces preferimos no saber, si era solo porque se les ocurrió que eso solo se podía aplicar en la muestra del hospital que Dole había investigado, o porque había algunas comunicaciones de otro tipo, ¿no? O porque de repente ellos mismos fumaban y no habían sentido ningún efecto dañino, ¿no? El caso es que esto impulsó a Dole a expandir su investigación hacia otros lugares y convenció a varios comités éticos de que esta investigación era necesaria e importante, y tuvieron que darle carta libre y difundieron sus investigaciones. Gracias a esto, Dole no solo fue reconocido como por sus hallazgos científicos, sino fue reconocido por el Estado británico con el título de Sir. La siguiente, por favor. Entonces, recuerden que se necesita un comité de ética también para asegurar la idoneidad y para asegurar la protección también de los datos del investigador. ¿Cuál es el perfil en el que se componen los comités de ética de investigación? Primero, que deben ser pluriculturales, entre los miembros de la comunidad deben estar presentes y de diversas instancias. Por ejemplo, en los comités que se instalan en un hospital está presente también el capellán, un miembro de los técnicos de todas las profesiones posibles, y también se invita a un miembro de la red del hospital, un miembro que es simplemente un ciudadano de la comunidad, y deben ser transdisciplinarios, por lo tanto, ¿no? Se procura que haya un equilibrio entre ambos sexos, ¿no? Debe tener generalmente entre 7 y 14 miembros, y se busca, eso sí, que ninguno de ellos sea afiliado a un grupo de investigador
o uno de los que patrocina alguna investigación. Si esto ocurre o se detecta o le ofrecen a uno de los participantes pues, participar en una de esas situaciones, este miembro debe inhibirse o retirarse y se busca un reemplazo, ¿no? Y se debe ver que los antecedentes personales sean también los adecuados, ¿no? Que sean idóneos, que haya observado una conducta ética a lo largo de su desempeño profesional y que se estén garantizados por su hoja de vida y su ámbito social. No se le pregunta a muchas personas, ¿no? ¿Cuál es la información a la que tiene acceso? Toda, todos los documentos que requiera. Cuando un investigador presenta una investigación, debe presentar toda la información antes de la ejecución de la investigación, durante la ejecución y después. Y debe presentar la información de manera obligatoria, el protocolo y las enmiendas que se hagan, el manual del investigador, los formularios del consentimiento informado y la cantidad de ellos, y las actualizaciones que se presentan, porque a veces hay actualizaciones debido a las enmiendas dentro del protocolo, ¿no? Los currículos que se presentan deben ser los del investigador principal y los de el resto, en los del equipo, ¿no? Los procedimientos que se usan para reclutar tal y cual, bien especificados y bien claros, ¿no? La información que reciben los pacientes acerca de los procesos de investigación, acerca de todos los procedimientos y de todo lo que puede ocurrir, los pagos que se les van a hacer, porque hay investigaciones en las que hay algún pago, de repente no por participar, pero sí por el lucro cesante o por los transportes o los desayunos, lo que necesiten, ¿no? Y las compensaciones que se le van a dar a los pacientes, las que van a recibir en caso de daño, en caso de lucro cesante o en caso de que tengan que hacer algún gasto, ¿no? Y la información de la seguridad disponible. Todo esto se presenta de manera obligatoria y actualizada y el Comité de Ética de Investigación puede solicitar la, eh, la presentación nuevamente esto y se puede hacer presente en el site y puede revisar la documentación a voluntad. No hay límite para esto. Y el investigador no puede decir que no. ¿Mm? No puede decir que no. Tiene, por lo tanto, este comité tiene acceso a toda la información posible por razones obvias, sin nada a la protección del paciente. La siguiente, por favor. ¿Qué términos manejan? Por ejemplo, investigador principal que conduce y supervisa el proceso de investigación. En realidad, acá a veces se manejan protocolos farmacéuticos y por corte de casas farmacéuticas. Por cortesía se llama investigador principal al que, al que recolecta en realidad las muestras, pero en realidad el investigador principal es el que conduce y supervisa todo el proceso de cabo a rabo. El participante, quien acepta participar en una investigación, ayuda, apoya, en fin, y lo hace de manera libre, sin coerción o influencia indebida. Un patrocinador, una persona natural o jurídica que tiene responsabilidad del manejo o el financiamiento de la investigación, que paga los costos, diseña, da los aparatitos, etcétera, con, por ejemplo, ahora frecuentemente se hace en el caso de una casa farmacéutica, ¿no? Y un protocolo de investigación es un documento escrito que describe por qué se hace, cuál es el fundamento, la racionalidad, los objetivos de un proyecto de investigación, el diseño, la metodología, la organización, las consideraciones éticas y las estadísticas con las que se van a trabajar y diseñar los datos y que se espera obtener. La siguiente, por favor. El consentimiento informado, recuerden que es una pieza muy importante en la protección de los derechos de los pacientes. No solo es el papelito que se firma, es el proceso. Es todo el proceso por el cual la persona va a ser que participa o como sujeto de investigación es informada sobre sus derechos, sobre el fin de la investigación, la duración de la misma, cuál es el nombre, qué objetivos tiene, cuáles son los daños potenciales, cuáles son los riesgos que puede acarrear esta investigación, también cuáles son los beneficios que va a proporcionar esta investigación, sobre todo ahora que San Marcos está metida en varios proyectos y la vacuna, entre ellos, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos que se pueden, que hay de forma alternativa, si es que se propone alguno? ¿Cómo se va a guardar la confidencialidad de los datos?
de qué manera para que sus datos personales no salgan a la luz, ¿no? ¿Cuál va a ser la información que va a recogerse? ¿Cuál es el tiempo que se va a guardar esa información? Se guarda generalmente entre un periodo, dependiendo de la investigación, por 6 a 10 años generalmente, ¿no? ¿Quiénes van a tener acceso a esa investigación? ¿Qué conflictos de interés pueden existir? Y también algo muy importante, que la persona que participa como sujeto de investigación tiene derecho a retirarse en cualquier momento de la investigación sin que esto implique ninguna penalidad ni ningún desarrollo, ni ningún problema. Por ejemplo, en los 6 de investigación que existen en los hospitales es muy frecuente que el paciente pregunte, si yo no participo, mi médico se va a enojar conmigo, se va a fastidiar, de repente me va a trasladar con otro, ya no me va a atender. Informarle que no hay ninguna penalización para esto, no al contrario, ¿no? Que él es quien decide libre y totalmente su participación y más bien el investigador debe estar agradecido con él por permitirle eh, el permiso, ¿no? También otros términos que se manejan, los conflictos de interés, ¿no? Cuando alguno de los participantes, el investigador, el patrocinador, el miembro de un comité de investigación o quien conduzca o evalúe, puede anteponer a un interés primario, el bienestar de los pacientes o la validez en la investigación, un interés secundario, ganancia, prestigio profesional o incluso a veces rivalidades personales dentro del mismo grupo. Sí, desgraciadamente existen, ¿no? Bueno, no era una investigación sobre seres humanos, sino una investigación sobre dinosaurios y fósiles, en la que se dio uno de los mayores conflictos en investigación y en ética de investigación, pero debido a rivalidad personal de las cabezas de los equipos, ¿no? Y la confidencialidad es el derecho del participante y obligación del investigador y del equipo, por si acaso. Los datos del sujeto de investigación siempre deben estar en reserva. Se va a respetar la intimidad y se cumple con el deber del secreto y sigilo, salvo que la persona involucrada autorice dentro de ciertos límites o que las autoridades lo exijan dentro de ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, un juez puede venir ante un juicio y puede decir, muéstrenme los datos de la persona. El juez manda, se tiene que hacer. O el fiscal solicita y obtiene el consentimiento de un juez y se tiene que hacer. La siguiente, por favor. Entonces, estos son los temas, los términos que se tienen que observar. La siguiente, por favor. Entonces, también hacen especial hincapié en la presencia de grupos vulnerables, los que no pueden proteger sus propios intereses. Estos grupos son especialmente protegidos y seguidos y vigilados por los comités de ética e investigación. Por ejemplo, las personas que tienen retardo mental o que tienen diferencias en cuanto al acceso al poder, en cuanto al nivel educativo, en cuanto a los recursos, a la fuerza, otros atributos que puedan hacerlos que puedan menoscabar sus derechos, ¿no? Que puedan permitir, por lo tanto, que sean influenciados indebidamente por venir, por ejemplo, de un medio altamente jerarquizado, como por ejemplo los presos, o a veces también los reclutas de ciertos institutos armados, las personas con enfermedades incurables, las personas que viven, por ejemplo, dentro de un albergue de ancianos, o de un albergue de niños, ¿no? Las personas que puedan estar desempleadas y que puedan ser fácilmente influenciadas por alguna oferta económica, ¿no? Los pacientes en situación de emergencia que no pueden expresar libremente su voluntad deben ser protegidos, ¿no? Para ver que sus derechos se vean respetados, ¿no? Los grupos étnicos minoritarios, los refugiados en este tiempo, recuerden que acá tenemos una alta cantidad de, bueno, refugiados de crisis provenientes de Venezuela, los menores de edad y las personas que no pueden dar su consentimiento por X razones, ¿no? En determinadas circunstancias, ciertos grupos pueden ser también incluidos según las circunstancias que estén viviendo. Todos estos tienen máxima prioridad y deben ser más vigilados, más seguidos y más cuidados por los comités de ética. La siguiente, por favor. Y aquí tomo literalmente una láminas de una doctora que se ha identificado, que ha estudiado, que ha seguido y que participa activamente de su posición en estas situaciones, ¿no?
Gracias por la gentileza de nuestro jefe de curso, por permitirme el acceso a los documentos de esta persona, ¿no? Los comités de ética e investigación tienen problemas serios, tienen desafíos realmente serios, ¿no? ¿Cuál es lo que pasa? Primero, la difusión. Muchos hospitales en el Perú realizan o deberían realizar investigación, pero muchos de estos hospitales no tienen registros, no tienen comités de ética e investigación acreditados. Por lo tanto, no se conoce el número exacto y el número real de los comités de ética hospitalarios que existen aquí en el Perú, o si están funcionando, porque a veces puede que no sesionen. El comité de ética, por ejemplo, del hospital se reúne cada 2 semanas religiosamente, si no físicamente online, debido a la presencia de la pandemia, ¿no? Pero no se conoce el nivel total, ni se sabe si están activos en varios sitios, ¿no? Solo se conocen los hospitales acreditados en el Instituto Nacional de Salud. ¿Mm? Y desgraciadamente, pues el fortalecimiento, el registro y la acreditación de estos está supeditada a la ejecución de ensayos clínicos, ¿no? Si no existen ensayos clínicos, en algunos hospitales simplemente el comité no se reúne, no se activa, no aparece, ¿no? Y no todas las investigaciones son por ensayos clínicos, hay investigaciones de otro tipo de corte, epidemiológico, sobre muestras, sobre estadística, etcétera, que a veces no son revisadas o no son tomadas en cuenta en ciertos lugares de investigación, ¿no? Y se dispone que los fondos provenientes del contrato entre una institución y un patrocinador, en el caso de los ensayos clínicos, estos tienen que pagar un dinero para poder ejercer sus ensayos en el hospital y que se supone que esto va a cubrir las necesidades de los comités de investigación. Eso están considerados como fondo intangible para fines de investigación, para apoyar los otros tipos de investigación que existen en el hospital. Se cumplen, a veces no se cumplen y ese dinero se toma para otras circunstancias, ¿no? Por necesidades, por ejemplo, no hay secretaria, hay que pagarle a la secretaria para esto, bueno, se puede usar, pero en otras ocasiones pues se toma como un dinero prestado por una situación de emergencia y luego no se devuelve. Y el otro problema es que a veces los elementos pueden hacer tan intangible este fondo que no se pueda ejecutar, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de mi hospital hace algunos años se descubrió que este dinero está tan amarrado que cuando se quiso proponer un premio de estímulo de investigación no se pudo hacer, ¿no? Y bueno, se tuvo que dar otro tipo de ayudas para poder usar este fondo, el dinero que existía en este tiempo proveniente de algunas, de algunos fondos dados por las casas que hacían ensayos clínicos en el hospital. A veces también es la dificultad para acceder a lo mismo. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué otras situaciones se presentan, ¿no? en esas circunstancias, ¿no? Hay problemas que están identificados. ¿Por qué? Porque no todo es color de rosa y por más que se establezca que deben haber comités de ética e investigación, desgraciadamente hay obstáculos para su funcionamiento. Por ejemplo, en los hospitales que en su mayoría no tienen estos comités con respaldo institucional, lo hacen porque no hay soporte administrativo, cuando no hay secretario, no hay computadora, no hay impresora, no hay ni oficina, se están reuniendo en un consultorio, un auditorio que no es suyo. No siempre tienen apoyo para capacitaciones en bioética y metodología de la investigación. No siempre tienen facilidades de permanecer como parte en este comité como parte de las actividades institucionales. A veces tienen que reunirse fuera de hora, en otro sitio, y no se les considera como carga laboral en el caso de los médicos, enfermeros, tecnólogos que participen acá. Y a los miembros de la comunidad o el capellán, por ejemplo, no siempre se les reconoce como parte de su ejercicio, ¿no? No hay reconocimiento del tiempo que se dedica a la evaluación de los proyectos de investigación. Se toma como una tareita, pero estos consumen tiempo. Y ese tiempo no se toma como parte de la carga asistencial, de la carga de trabajo de los miembros del comité que está en un hospital, ¿no? No se les asigna, por lo tanto, horas laborales. Siguen, por ejemplo, cumpliendo 36 horas asistenciales y se espera de ellos que además tengan que revisar los protocolos, ¿no? Y
Ojo, no es solo leer el protocolo, sino a veces ciertos puntos tengo que documentarme, tengo que buscar información adecuada, tengo que asesorarme, pedir consejo, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se reconoce en ninguna compensación a los miembros externos de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, al ama de casa que es miembro de repente de un comité de vaso de leche, al capellán que asiste, al técnico de enfermería que a veces, que a veces presta su opinión, ¿no es cierto? A a la persona que es miembro de una ONG y que da también cierta asesoría, ¿no? Y que se toma como que, bueno, pues ellos están y les hacemos un honor, pero no se les toma o no se les reconoce el tiempo y la dedicación, el esfuerzo. A veces ni siquiera con un papelito que valga para el currículum, ¿no? Y estos problemas eh, ocurren a nivel nacional, tanto que la doctora Gabriela Minaya, que fue la autora de una presentación con esto en una conferencia internacional, lo identificó a nivel de todo el Perú. Imaginen lo grave y lo difícil que es a veces montar un comité de ética y que puede sostenerse en el tiempo. Imprescindible, necesario, pero no siempre apoyado por las instituciones en las que se presenta. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué más, no? Una anterior, una anterior, por favor. Y eso también lo identificó la doctora Minaya, ¿no? Uno de los problemas era, y un problema álgido, era que el paso de un expediente o de un protocolo de investigación por el comité de ética era visto como un trámite burocrático por los investigadores. Simplemente un paso más, algo que obstaculizaba. No se veía como un paso importante y necesario para garantizar tanto los derechos de los participantes en la investigación como también la salvaguarda pues por problemas legales posteriores, ¿no? Y que podía también salvaguardarnos en el asunto de las fallas que podían presentarse y que podían ser objeto de cuestionamientos posteriores cuando se revisara la metodología y cuando se presentaran los resultados de la investigación al, al mundo científico y más allá, ¿no? Si es que la investigación no pasa primero por un comité de ética de investigación, pueden haber serios errores que se cuelen, serias dificultades que se presenten, que pueden invalidar resultados obtenidos con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, ¿no? Punto y aparte, relacionados, es la percepción o la presencia de miembros del comité de ética con conflicto de intereses, que no debe ocurrir, pero a veces nadie más ofrece y no siempre los miembros del comité de ética presentan esto. Se está limpiando cada vez más, se está ayudando cada vez más, pero en ocasiones todavía se presenta. Vamos a ver. Y también respecto a las tesis universitarias, por favor, chicos, presenten sus tesis con con mucho cuidado y con mucha revisión. Los comités de ética también revisan las tesis y a veces encontramos que hay una gran demanda de proyectos de investigación para tesis, pero no siempre se revisa adecuadamente el aspecto metodológico. A veces uno se confía y presenta un proyecto solo porque el asesor lo aprobó y no siempre usamos un asesor metodológico, a veces usamos solo un asesor temático. Y esto hace que las tesis a veces sean rechazadas justamente por estas fallas. Mucho cuidado ahora que se les pide una tesis, para no tener tiempo perdido y para garantizar que su tesis eh, sea presentada y sea aprobada con rapidez. La siguiente, por favor. Como les decía, los comités, ambos comités participan en la vida científica, el Comité de Ética de Investigación y también los comités de ética asistenciales. Recuerden que muchos investigadores viven dentro de un hospital y también participan en un hospital. Y los médicos que no participan en investigación también tienen sus propios conflictos éticos y sus situaciones en las cuales a veces uno está en duda, ¿no? Por ejemplo, y nuevamente me remito a lo que presentó la doctora Minaya, ¿cuándo es que se comenzó a ver la necesidad imperiosa de que un grupo de personas pudiera
apoyar en decisiones éticas, más allá del buen parecer, del buen saber y de la buena investigación, con el caso de Karen Quinlan, en el cual esta dama estaba en estado vegetativo durante muchos años y se pensaba si se debía o no suspender los medios por los cuales ella estaba eh, soportado, se le daba soporte vital, ¿no? Con esto se estableció en Estados Unidos en el año 76 que era necesario que un comité de ética asistencial pudiera apoyar, regir, aconsejar en la toma de decisiones respecto a las situaciones de la vida hospitalaria, ¿no? En Argentina, el primer comité de ética se instaló en el año 84 y en el Perú, el primer comité de ética hospitalaria se fundó en el año 2002, todavía después de ese tiempo, en el Hospital del Niño en Breña, ¿no? Justamente un punto sensible, porque en el Hospital del Niño, pues hay decisiones no solo con los niños, sino también con los padres, y situaciones se cuestionan mucho debido al tipo de paciente y a la patología que se presenta. La siguiente, por favor. Entonces, vemos que en un comité de ética asistencial es también un grupo interdisciplinario, pero en el objetivo en estos casos es de ayudar a la fundamentación o el fortalecimiento de la toma de decisiones que implican aspectos morales y éticos dentro de la vida y el ejercicio en un hospital, ¿no? Este comité delibera de las posibles alternativas de una decisión, de una posible decisión acerca de un caso específico e introduce en el análisis todos los valores implicados, todas las implicancias éticas, todos los principios éticos en que pueden estar representados tanto desde el punto de vista de los miembros del hospital, de la comunidad del hospital, de los pacientes y también de la comunidad extrahospitalaria. Es un organismo consultivo, a diferencia del anterior, que debe tener carácter mandatorio y vinculante. Y las decisiones del Comité de Ética Asistencial dentro de los hospitales o dentro de las instituciones también eran independientes de la toma de decisiones y los niveles jerárquicos administrativos, ¿no? Eh, por eso se decía que es preferible que haya gente que no tenga un cargo, ¿no?, dentro de la estructura del hospital. Si bien educan, apoyan, iluminan, sus opiniones e informes no reemplazan ni disminuyen la responsabilidad profesional y personal de los sujetos que toman decisiones en una situación dada, en una decisión clínica, ¿no? Pueden apoyar, pueden iluminar, pueden educar, pueden aconsejar y sugerir, pero no reemplazan la responsabilidad que cada uno tiene sobre sus actos. No puedo escudarme en que el comité de ética me lo dijo para evitar mi responsabilidad personal. La siguiente, por favor. Entonces, y eso es una situación que hay que tener en cuenta. La siguiente, por favor, Juan Carlos. Por ejemplo, acá dos situaciones de ejercicio hospitalario, ¿no? Esta es una toma, la primera foto de esta película, Lo que el viento se llevó, en lo que retrata un hospital de sangre de esta época, 1863-64, ¿no? En donde el médico decidía qué hacer con los pacientes, ¿no? Hay una escena en la cual un médico está pasando visita a un cirujano y dice, bueno, si está muerto, está vivo, en tal cosa, y dice, esta pierna está engrenada, hay que amputar, ¿no? Y el paciente dice, no, pero ¿por qué no? Si hay que amputar, camillero, llévenselo a tal sitio. Y el paciente comienza a gritar, negándose la amputación, pero simplemente lo llevan, lo sujetan, suponemos que lo han cloroformizado, en medio de gritos y llantos y protestas del paciente, se procede a la amputación. Simplemente el médico decidía lo que era mejor para el paciente. Y al costado está Radio La Colifata, que es una radio argentina gestionada, apoyada, sustentada por el, eh, por el Comité de Ética Asistencial de un hospital psiquiátrico. Radio La Colifata, colifato significa pues algo así como loco, chalado, eh, está organizada por los propios pacientes
de un hospital psiquiátrico, ¿no? Por eso presentan este mural producto del arte de ellos, y uno de sus programas musicales, sus emisiones, es El Canto del Loco, ¿no? Y se ha visto como un valioso medio para la rehabilitación, la socialización de los pacientes, y eso está obviamente apoyado por por el comité del hospital, y soportado y evaluado por todos los miembros del comité. Los pacientes de este hospital tienen voz y voto dentro del comité. La siguiente, por favor. Entonces, son dos extremos no dos extremos, sino dos visiones distintas, desde tener ningún derecho a que el paciente pueda ser parte de las decisiones dentro de esto. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Por qué es necesario que haya un comité de ética hospitalario? Porque al analizar un caso clínico hay incertidumbre, no tenemos toda la certeza de que estemos haciendo bien en todos los casos, ¿no? Y se procura muchas veces, ante la duda, tomar decisiones por consenso. La presencia de un comité de ética hospitalario permite que también los pacientes puedan ser defendidos en sus derechos y puedan ejercer derechos a vetar cierta intervención, a negarse a recibir algo, o al contrario, de repente aprobar alguna intervención que sea interesante. También la presencia de un comité de ética hospitalario analiza las relaciones de los profesionales entre ellos, por ejemplo, en los casos de no solo de intrusismo, sino también de colaboración en cuanto al ámbito profesional, y la relación de estos con el paciente, con la familia, con la sociedad, ¿no? Recuerden que en estos tiempos, sobre todo, se ha visto fuertemente cuestionada la figura del médico, del enfermero, como los malos que decidían por su voluntad, ¿no?, si un paciente podía pasar o no a una cama, o podía pasar o no a una UCI, o recibir o no respiración, ¿no?, pero en un respirador. Si la población conociera, ¿no?, los dilemas éticos, si la población tuviera acceso a la formación ética, tal vez no cuestionaría tanto, y tal vez apoyaría, aconsejaría y daría soporte, ¿no?, a algunas decisiones, y nosotros también seríamos apoyados y también tendríamos respaldo ciudadano, también podríamos vernos apoyados o aconsejados en ciertas decisiones. También los comités éticos hospitalarios educan al personal, educan a la población, buscan el equilibrio y examinan cuestiones desde diferentes puntos de vista. Recuerden que en la vida general y en la vida del hospital hay muchos puntos de vista a considerar. La siguiente, por favor. Y también recordemos que no siempre, a veces en una situación de urgencia, consideramos todas las aristas en una situación. La siguiente, por favor. Por eso es necesario buscar siempre consenso, respaldo y más puntos de vista desde un lado o de otro. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son las actividades que tiene habitualmente un comité de ética, ¿no?, dentro de de sus actividades? Primero, hacer respetar las normas éticas nacionales, las internacionales, las leyes sobre salud y también los lineamientos de ética, ¿no? Debe educar, participa activamente en la educación sobre temas de ética y bioética al personal médico, el cual generalmente es el que recibe más información, pero también al personal paramédico, ¿no?, a los enfermeros, los técnicos, los tetras, los odontólogos, a los técnicos de enfermería, al personal administrativo también de los hospitales, porque a veces los administrativos necesitan conocer todos estos elementos para poder ayudarnos, para poder trabajar juntos. Revisa casos de la práctica diaria, casos de conflicto o también casos modelo en ocasiones para poder presentarlos, ¿no?, sobre toma de decisiones. Y también participa activamente sobre la orientación a la comunidad. Eso es muy importante, sobre todo cuando hay organizaciones de pacientes, sobre todo cuando se está en el primer nivel de atención, sobre todo cuando hay
en acciones del público en general que necesita información. En este tiempo, por ejemplo, su acción es muy importante y desgraciadamente poco difundida, ¿no? Y se estimula la participación del ciudadano en las opiniones y las decisiones sobre los temas clínicos, ¿no? Sobre todo cuando hay áreas de conflicto, ¿no? Por ejemplo, uno de los miembros del comité hospitalario del hospital decía sobre esta dama que había ido al Congreso, había ido tratado de entrevistarse con Vizcarra, había ido no sé dónde a pedir una cama UCI por su papá. Decía, ¿qué pasaría, no, si los otros pacientes, si los otros familiares de pacientes hicieran lo mismo, ¿no? ¿Cuál de todos ellos tiene la primacía? ¿El que se presentó primero, el que obtuvo un aval primero, el que el congresista llamó, o realmente sobre tenemos que decir sobre los médicos, o si esta dama la pusieran a elegir a cuál de los pacientes le quito el respirador para poder dárselo a su papá, ¿no? Si hubiera pensado lo mismo, ¿no? A ese respecto. La siguiente, por favor. De todo esto se desprende que los comités de ética pisan a veces un terreno minado en cuanto a los conflictos y en cuanto a las situaciones que se presentan en la vida cotidiana, ¿no? ¿Hay amenazas y dificultades? Sí. Por ejemplo, la misma conformación. En muchos comités de ética hospitalaria se asume esto como un peldaño en el ascenso y hay autoridades hospitalarias y hay jefaturas que le están formando. Entonces, la pregunta es, ¿pueden ser juez y parte de la actuación de los miembros de la actuación o de las decisiones que toman los miembros de la organización? Otra cuestión, a veces nosotros los médicos actuamos sobre la idea de que tenemos buena fe, ¿no es cierto? Por lo tanto, no percibimos la necesidad de consejo acerca de si nuestra actuación es ética o adecuada o no. Y se los percibe como un estorbo más, ¿no? Como alguien que está enjuiciando, mirando sobre el hombro, diciendo a ver si me porto bien o me porto mal, ¿no? Y se la percibe también, como el caso del Comité de Ética de Investigación, como un ente burocrático cuando se pide que un caso, que un médico declare o que un enfermero declare o que un obstetra presente una evaluación ante uno de estos comités. Y también porque todos los miembros del cuerpo hospitalario suelen tener temor a la crítica y temor al juicio ajeno, que digan que hemos actuado mal. Y también hay temor a los juicios que se puedan derivar sobre eso de las actuaciones del Poder Judicial, ¿no? Y también porque a veces hay escaso apego a los protocolos y a los reglamentos, ¿no? Cuando seguimos un proceso, ¿no? Hace un par de años me acuerdo que estábamos actualizando los protocolos de acción del hospital y un colega se pone a renegar y dice, caramba, tanto trabajo que tengo para hacer eso. Y encima todo esto para que no se lea, para que se quede tirado nada más, parece que fuera trabajo inútil. En eso respiró, tomó aire y se dio cuenta que él estaba hablando como mucha gente que a veces no se molestaba en revisar los protocolos de actuación y que justamente garantizaban que se pudiera seguir una línea interesante, ¿no? Hay situaciones en las que se puede uno desviar del protocolo, pero si no lo conoce, ¿cómo saber cuándo es una regla y cuándo romperla? ¿Mm? Felizmente, bueno, mi compañero reconoció que era pues por un exceso de trabajo el que estaba diciendo y luego se rió de su propio comentario, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, vemos acá dos situaciones totalmente diferentes, ¿no? La lámina de la izquierda, la estela, es, es una estela presentada en honor a las víctimas de Hadamar, de un campo, de un hospital que fue transformado después en un lugar de exterminio de pacientes con trastornos mentales, con dificultades de varios tipos, ¿no? Con enfermedades crónicas en el Tercer Reich, ¿no? Que por la acción T4 fueron exterminados. Se exterminaron chicos con retardo mental, personas que tenían esquizofrenia, personas que tenían inclusive depresión con síntomas psicóticos, epilépticos, personas que se veían como menos que seres humanos, ¿no? Y esto fue hecho en un hospital por las directivas de, del Estado alemán, ¿no? En el costado, una reunión en la cual un médico está comunicando decisiones o sugerencias en cuanto al tratamiento
participan en la toma de decisiones acerca de un tratamiento el paciente en la cama, la familiar, el colega y también está respaldado por el Comité Ético Hospitalario. Hay una participación de todos esos estamentos en alguna decisión que se está tomando para este paciente. Los dos extremos, o perdón, dos situaciones, una que nunca más debe pasar y una hacia la cual apuntamos todos, en las que todos podamos decidir, apoyar, respaldar y recibir respaldo en las decisiones que tomemos. La siguiente, por favor. Entonces, ojo, un comité de ética hospitalario no es un tribunal. Aquí no se hacen debates de problemas legales sobre mala praxis o negligencia profesional. Por lo tanto, los colegas que temen esas situaciones pueden estar tranquilos, ¿no? No es tampoco un comité donde se discuten los casos clínicos de muertes y complicaciones, ¿no? Que son más que nada discusiones clínicas, ¿no? No son un comité de auditoría. Los comités de auditoría generalmente revisan procesos destinados a la mejora de los mismos, tampoco un juicio ni nada por el estilo, y tampoco hacen asesoría jurídica, ¿no? De eso se encarga la oficina de asesoría jurídica a cargo de los abogados de un hospital o de un centro de trabajo, ¿no? Y tampoco es un lugar en donde la gente vaya a hacer punching ball y resuelva los problemas que se pueden encontrar entre diversos actores de salud, cuáles son los límites de las competencias, quién manda a quién, entre diversas jefaturas, etcétera. Esto no lo ve el Comité Ético Hospitalario, ¿no? Exclusivamente los casos clínicos que se presentan y las situaciones que existen, ¿no? Tampoco ven los problemas de ontología o los problemas de disciplina, eso se encargan las propias jefaturas, la oficina de personal, la oficina de control interno. Esa es función de ellos, nada más. Tampoco es un comité de disciplina ni un comité de reglamentos, ¿no? Eso está constituido aparte del propio hospital, ¿no? Y eso es algo que tenemos que revisar con frecuencia. A veces la gente presenta demandas, pedidos ante el Comité Ético Hospitalario acerca de esos eventos y se le responde amablemente diciendo que no tenemos nada que ver ahí. La siguiente, por favor. ¿Qué desafíos tienen? Uno muy grande, que sean escuchados. A veces, como les decía, los comités de ética hospitalarios se ven como una pequeña oficina, un pequeño ente consultivo y no se les da la verdadera importancia que tienen. No siempre se les pide su opinión, no siempre su opinión es respaldada y eso es necesario de conseguir. Otro problema que tienen es que si bien están constituidos con buena voluntad y con gente que aspira a conocer la materia, a veces la falta de los protocolos de intervención en ciertos datos y en la toma de decisiones limita sus actividades, limita el momento, el tiempo, las situaciones en las que pueden intervenir o solicitar ellos mismos la intervención. Muchas veces los miembros de los hospitales o de los centros de salud o de otros lugares desconocen la utilidad de las recomendaciones de los comités éticos hospitalarios, ¿no? Y por lo tanto, no siempre se toma esto como algo interesante y prioritario, ¿no? Cuando en realidad debería serlo. Y tal vez, como en el anterior caso, hay miedo de que los miembros del comité hospitalario puedan participar de repente en alguna situación de naturaleza legal, ¿no? Que pueda sancionarlos, que pueda tomar alguna medida judicial, pero ya sabemos que esto no está dentro de las funciones de los comités. Y el desafío es que las personas de un hospital conozcan que pueden estar respaldados, ayudados y no obstaculizados por un comité ético hospitalario. La siguiente, por favor. Entonces, les doy algunas referencias acerca de las situaciones o de los de artículos en la ponencia de la doctora Minaya que pueden revisar en algún momento y que se han usado también en esta ponencia. Muchas gracias por su paciencia. Siento los problemas técnicos que se presentaron al inicio, responsabilidad mía. Y si hay alguna pregunta, alguna curiosidad. Agradecemos a la doctora Isabel Vázquez e invitamos a los jóvenes estudiantes que por favor nos brinden preguntas en el chat. Así que vamos a ir revisando el chat, permítame. Voy a dejar de compartir. Okay.
Entonces, si hubiera alguna pregunta en el chat, porque a veces es un tema de reflexión, de intento y todo lo demás. Admito que no siempre estamos familiarizados con todo esto, sobre todo en este tiempo. Cada vez se le ha hecho más pedidos a los comités de ética, sobre todo cuando la gente se enfrenta a situaciones de decisiones, a situaciones de bien morir, a situaciones en las cuales alguien debe participar en un protocolo de investigación. Recuerden que la universidad participa activamente dentro de estos, ¿no? Y si alguien no participa, por ejemplo, dentro del diseño o no participa como miembro de la o como sujeto de investigación, sí puede apoyar difundiendo, conociendo, sabiendo y viendo lo necesario acerca de esto. ¿Mm? Hay muchas cosas en las cuales la gente puede participar en cuanto a la investigación. Muy Te bien. recuerdo. Por cuestiones de tiempo vamos a solicitar a los estudiantes que dejen sus preguntas en el foro de preguntas After Theory y vamos a invitar a la estudiante Diana Ramos para que brinde las palabras de agradecimiento a la doctora María Isabel Vázquez. Adelante, Diana. Buenos días, doctora. A ¿Qué nombre tal? de todos mis compañeros de la promoción 2018, queremos darle las gracias por el esfuerzo de estar hoy aquí con nosotros brindándonos esta ponencia que es de un gran interés, sobre todo más en el tiempo que estamos viviendo ahora. Entendemos las dificultades técnicas que hubieron en un inicio y le agradecemos su paciencia y el tiempo que nos ha brindado. Al contrario de Niti, chicos, les agradezco a ustedes la paciencia por las dificultades técnicas y bueno, queremos que tengan esto en cuenta. Lo van a encontrar todo el tiempo, lo van a encontrar siempre cuando ustedes estén ejerciendo ya en los hospitales y cuando propongan alguna investigación. Entonces, esperamos que esto les pueda Muchas servir. gracias, doctora Isabel Vázquez. Invitamos a que la próxima semana vamos a tener la clase teórica con el doctor Alberto Perales, que va a ser el tema de la corrupción en la medicina, un tema muy interesante. Y además tenemos esta semana para realizar las actividades teóricas y la subsiguiente, y estaríamos culminando nuestras actividades prácticas. Así que los invito a participar activamente en estas 2 semanas para los que han faltado en los foros o en regularizar sus trabajos, porque vamos a de ahí obtener la nota para sus subsiguientes rúbricas. Muy bien, un abrazo y cuídense mucho. Cuídense, chicos, un abrazo, cuídense todos. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias por el apoyo. Hasta luego, Isabel, cuídate mucho. Gracias.